En este video voy a explicar el método de la transformada inversa que se utiliza para generar variables aleatorias de números entre 0 y 1 y es muy importante en la simulación de sistemas. Se pueden sacar números aleatorios con la calculadora utilizando, en mi caso, el botón de Shift y la letra random, que sería esta, igual, y me va dando números aleatorios entre 0 y 1. La idea es bastante sencilla, tomamos un número aleatorio que va a ser R y lo transformamos usando la función inversa de una distribución. El proceso es el mismo, pero la fórmula cambia dependiendo de la distribución que estemos usando. Por ejemplo, si tenemos una distribución exponencial con media de 3 minutos, R va a ser aleatoriamente 0.64, entonces 1 menos 0.64 es igual a 0.36, sacamos logaritmo y multiplicamos por menos 3 y nos da aproximadamente 3.06 minutos. Para nuestro ejemplo 2, utilizando igual la distribución exponencial, aleatoriamente R será 0.21, entonces utilizando la fórmula, el resultado es aproximadamente de 0.70 minutos. Para el ejemplo 3, ahora supongamos que R es 0.83, utilizando nuestra fórmula de distribución exponencial, obtenemos aproximadamente 5.31 minutos. Como ves, el valor cambia dependiendo del número aleatorio, pero sigue siendo el mismo comportamiento. Ahora, en una distribución uniforme es más sencillo. Aquí tenemos la fórmula. Nuestro ejemplo 4. Si el rango es de 95 a 100 y R es 0.48, utilizando la fórmula, el resultado es de 97.4 minutos. Como ejemplo 5, si R es igual a 0.82, utilizando la fórmula, el resultado es 99.10. La diferencia es que el exponencial usa logaritmos y se usa para tiempos de espera, mientras que la uniforme reparte valores de forma equitativa. Además, existen otras distribuciones importantes como la normal, la triangular y Poisson, que se utilizan dependiendo del tipo de problema que se quiera simular. Es importante mencionar que no todas las distribuciones tienen fórmula inversa directa como la distribución uniforme y la exponencial. Por ejemplo, la distribución normal no cuenta con fórmula inversa directa, por lo que sus valores se obtienen por métodos numéricos. De igual manera, la distribución de Poisson tampoco tiene fórmula inversa directa, ya que se basa en un proceso acumulativo de probabilidades. En cambio, la distribución triangular sí tiene fórmula inversa directa, pero se divide en dos casos dependiendo el valor aleatorio de R. En el primer caso se utiliza esta expresión. En el segundo caso se utiliza esta otra expresión. Por esto, en ProModel estos cálculos ya están automatizados, solo necesitas definir la distribución. En ProModel ya está todo integrado. Por ejemplo, si escribimos e entre paréntesis 3, estamos utilizando exponencial, el mismo sistema genera automáticamente los valores usando este método. Es decir, ProModel genera un número aleatorio y lo sustituye en esta fórmula sin nosotros tener que hacerlo. En conclusión, el método de la transformada inversa permite convertir números aleatorios en valores reales que siguen una distribución, lo cual es clave para simular sistemas de manera realista. Hola, yo voy a explicar sobre el método de convolución, el cual pues se utiliza para generar variables aleatorias en base a la suma de otras variables más simples. Pero primero que nada la definición, la cual consiste en que una variable aleatoria, en este caso y, se puede obtener con la suma de varias variables aleatorias independientes. Y aquí está la fórmula. Ejemplo 1. Una pieza pasa por 3 etapas de proceso, cada una con tiempo exponencial de 5 minutos. Entonces, utilizando la fórmula, si la media es 5, lambda nos da 1 sobre 5, lo cual es 0.2. Entonces nuestro R1 sería 0.5, R2 0.7 y R3 0.9, porque se va sumando cada uno. Ahora vamos a sustituir en la fórmula.
y el resultado es igual a 5.77 minutos. Ejemplo 2. Una máquina llena botellas con media de 12 onzas y desviación de 0.4. Se simula con 12 números uniformes. Si suma es igual a 6.5, x igual a 12 más 0.4 por 0.5, que nos da el resultado de 12.2 onzas. Ejemplo 3. Se revisan 5 piezas con probabilidad de defecto de 0.1. Cada pieza es Bernoulli. Entonces utilizamos la fórmula. Las reglas aquí vendrían siendo: si R es menor a 0.5, sería defectuosa 1. Pero si R es mayor o igual a 0.1, sería buena. Y aquí están los ejemplos, junto con su fórmula. El resultado nos dio 3 piezas defectuosas. El ejemplo 4. Tiempo total de servicio. Vamos a hacer una suma de tiempos. Un cliente pasa por un registro que dura 2 minutos, el pago que dura 3 minutos y la entrega, la cual dura 4 minutos. Aquí vamos a aplicar convolución. La fórmula es de las más sencillas, lo cual solamente vamos a sumar los minutos y nos da un resultado de 9 minutos. Ejemplo 5. Tiempo entre llegadas acumulado. Llegan clientes con tiempos de 3 minutos, 5 minutos y 2 minutos. Y utilizando la misma fórmula anterior, nos da el resultado de 10 minutos. Por lo tanto, su interpretación final sería que el tercer cliente llega en el minuto 10. Y como conclusión, este método de convolución consiste en sumar variables aleatorias para obtener una nueva variable, como es lo que estábamos haciendo en los ejercicios anteriores, lo cual nos permite modelar procesos reales, ya sea como los tiempos, en este caso, cantidades o algunos eventos. Hola, en este video voy a explicar el método de composición aplicado a una distribución triangular. Este método se usa cuando una variable tiene distintos comportamientos en diferentes intervalos. Primero usamos un número aleatorio para decir el intervalo y después usamos una fórmula para calcular el valor. En una distribución triangular tenemos 3 valores, donde A representa el mínimo, C al más probable y B al máximo. La distribución se divide en 2 partes, las cuales son A a C y C a B. Con esta primera fórmula vamos a calcular el valor que decidirá qué fórmula usar más adelante. Esto refiere a la generación de un número aleatorio mediante el uso de nuestra calculadora. Y estas son las 2 opciones de fórmulas que se utilizarán dependiendo de los valores resultantes de las fórmulas anteriores. Por ejemplo, si el resultado de R da igual o menor que la probabilidad, vamos a utilizar x igual a menos c menos a por la raíz de R. Por otro lado, si R da como resultado mayor que la probabilidad, vamos a utilizar x igual b menos c por la raíz de 1 menos R. Por ejemplo, en el primer ejercicio, lo primero que haremos será identificar los valores. Tenemos A igual a 2 como el mínimo, C igual a 5 más probable y B igual a 8 como el máximo. Después vamos a calcular la probabilidad que nos dirá la fórmula que utilizaremos. Vamos a sustituir los valores. C menos A sería 5 menos 2 y B menos A sería 8 menos 2. Como resultado tenemos 0.5. Después con nuestra calculadora generaremos un número aleatorio. Suponiendo que el número aleatorio entre 0 y 1 fue 0.3, podemos observar que la R es menor a la probabilidad. Y la fórmula nos dice que si R es menor o igual a la probabilidad, se utilizará x igual a más c menos a por la raíz de R. Ya obteniendo la fórmula, vamos a sustituir los valores y nos quedará como x igual a 2 más 5 menos 2 por la raíz de 0.3, obteniendo así un resultado de 3.64. Y esa es la respuesta del ejercicio número 1. En el ejercicio número 2 tenemos como datos A igual a 0, C igual a 4 y B igual a 10. Vamos a sustituir en la fórmula para obtener la probabilidad
que nos queda 4 menos 0 sobre 10 menos 0, obteniendo así como resultado 0.4. Después con la calculadora generamos nuevamente un número aleatorio, obteniendo como R 0.7. Como podemos observar, en este caso, a diferencia del caso anterior, la R es mayor que la probabilidad, entonces se utiliza la segunda fórmula. Sustituyendo nos queda x igual a 10 menos 10 menos 4 por la raíz de 1 menos 0.7, obteniendo como resultado del ejercicio número 2, 6.71. Ahora para el ejercicio número 3, los datos son a igual a 1, c igual a 3 y b igual a 5. De nuevo, vamos a sustituir en la fórmula para obtener la probabilidad, que nos da 3 menos 1 sobre 5 menos 1, obteniendo como resultado 0.5. El siguiente número aleatorio generado por la calculadora es 0.2. En este caso, igual que en el ejercicio número 1, la R es menor que la probabilidad. Entonces utilizaremos la fórmula número 1. Nos queda sustituyendo x igual a 1 más 3 menos 1 por la raíz de 0.2, obteniendo 1.89 como resultado del ejercicio número 3. En el ejercicio número 4, los datos son a igual a 10, c igual a 15 y b igual a 25. Vamos a sacar la probabilidad, nos queda 15 menos 10 sobre 25 menos 10, dando un resultado de 0.33. El siguiente número aleatorio generado fue 0.9, que esa es nuestra R en este caso, y podemos ver que la R es mayor que la probabilidad, por lo que se utilizará la segunda fórmula. Sustituyendo nos queda x igual a 25 menos 25 menos 15 por la raíz de 1 menos 0.9, que es la R, obteniendo como resultado del ejercicio número 4, 21.83. Como último ejemplo, tenemos el ejercicio número 5, con los siguientes datos. A igual a 3, c igual a 6 y b igual a 9. Vamos a sacar la probabilidad sustituyendo los valores en la fórmula. 6 menos 3 sobre 9 menos 3 da un resultado de 0.5. Después generamos un número nuevo aleatoriamente en la calculadora que nos da un resultado de R igual a 0.4. Como podemos observar, la R es menor que la probabilidad, así que utilizamos la siguiente fórmula. Sustituyendo nos da x igual a 3 más 6 menos 3 por la raíz de 0.4 con un resultado de 4.89, siendo este el resultado del quinto y último ejercicio. Bueno, yo les voy a explicar acerca del método de transformación directa. Pues en este caso nos va a servir para generar variables normales. Se usa un poco de trigonometría y dos números aleatorios. En este caso viene siendo R1 y R2. Vamos a ocupar también una desviación estándar, sigma aquí, y una media, que pues, se muestra como mu. Pues el ejemplo más sencillo con el que vamos a iniciar pues es el de la distribución estándar. Prácticamente la media pues vendría siendo 0. Aquí lo vamos a modificar en el Excel. Igual aquí en esta celda se puso la fórmula, ¿no? Que viene siendo esta, simplemente pues puesta en Excel. Tenemos la media 0 con una desviación estándar de 1, y esto pues viene siendo el número que nos arroja, ¿no? Prácticamente estos puntos se van a ir acomodando en una, pues siguen una distribución normal, la famosa campana de Gauss. Y por ejemplo, si modificamos el R2 en lugar de aleatorio, aquí tenemos la fórmula, pues lo pusimos como aleatorio, por eso se modifica. Vamos a copiar y se va a poner en otra celda, por ejemplo. Pero en lugar de aleatorio le damos un valor, que el valor vendría siendo para R2, lo ponemos 0.5, y para R1 también 0.5. Ahí está. Prácticamente el valor que nos arroje es el que va a estar justo en medio de la campana de Gauss. Pues la verdad son ejemplos muy simples. El ejemplo, pues otro ejemplo que podemos usar es, digamos que un examen dura en promedio unos 60 minutos. Modificamos la media de 60 minutos.
con una variación de 5 minutos, nos puede decir, prácticamente el resultado que nos arroja nos está diciendo que si un alumno lo terminó en 58, y ya tienes un dato. Le damos Enter otra vez para modificar la fórmula. Ahí está. Otro alumno en 60.07. Y así pues vamos construyendo la distribución, la famosa distribución normal. Y así va cambiando. De igual manera, pues, no sé, el peso de una tortilla. En promedio unos 30 gramos. Y, no sé, la máquina puede fallar por unos 2 gramos. Pues, tal tortilla salió y pesó esto. La otra tortilla pesó eso. Y te va dando datos, dependiendo de la variación. Otra, por ejemplo, la estatura de los estudiantes de un salón. No sé, el promedio del salón es de 1.70 con una desviación estándar de 0.10, de 10 centímetros. Pues un alumno me dio 1.64, otro alumno 1.72. Y así vas armando tus datos. Otro ejemplo, no sé, una máquina, una cafetera que llena el café automáticamente, lo sirve de 250 mililitros en promedio, con una desviación estándar de 10 mililitros. No sé qué, una taza no la sirvió a los 250, la sirvió a 248. No sé, la siguiente taza 257, se pasó un poquito. Y así vamos teniendo pues varios datos. Pues prácticamente se puede ver complicado este método por la raíz y la formulota esta grande, pero la verdad es algo pues prácticamente sencillo. Es simplemente obtener los valores de R1 y R2, que deben de ser números de 0 a 1, enteros positivos. Enteros positivos no, números de 0 a 1, positivos sí. Y pues prácticamente es eso, tener una desviación estándar, una media, y ya te va a ir arrojando los datos para que puedas trabajar en ellos.